Cuando caminamos por las calles de Dinamarca, las mujeres danesas no pasan desapercibidas. Se sienten cómodas y seguras de sí mismas mientras pasean por la ciudad, disfrutan de las compras y se muestran con elegancia. La mayoría de ellas tienen un aire encantador y atractivo que, por supuesto, destaca entre la multitud. En Dinamarca, la imagen de la mujer rubia y alta no es un cliché, sino más bien una característica común, con un estilo minimalista que resalta su belleza natural. A simple vista, cuando paseamos por las calles de Dinamarca, las mujeres danesas tienen una apariencia encantadora. Son una presencia dominante entre los transeúntes, disfrutando de pasear, comprar y mostrarse. A diferencia de ciudades como Oslo o Estocolmo, donde la inmigración está teniendo un impacto profundo, Dinamarca sigue manteniendo una población mayoritariamente homogénea con un marcado carácter europeo. Mientras que Oslo, por ejemplo, se está transformando lentamente en una ciudad multicultural, similar a París. Copenhague conserva su identidad nórdica, reflejando la simplicidad y elegancia propias del estilo danés. Copenhague es una ciudad cara, aunque no tanto como Oslo, la diferencia sigue siendo abismal si la comparamos con lugares como Tailandia. Por ejemplo, un hot dog típico danés cuesta alrededor de 50 coronas danesas, lo que equivale a unos 6 euros, lo que ya te da una idea del precio promedio de las comidas rápidas. Comer fuera puede ser bastante caro, con un plato principal en un restaurante promedio rondando los 150 a 200 coronas danesas, 20 a 25 euros. Además, el transporte público también es costoso, con billetes de metro o autobús que oscilan entre 3 y 4 euros por trayecto. Comparado con destinos más económicos, como Tailandia, los precios en Copenhague pueden parecer elevados, pero a pesar de eso, la calidad de vida y la oferta cultural de la ciudad justifican estos gastos para muchos. Cuando pensamos en las mujeres danesas, probablemente nos venga a la mente la figura de la mujer vikinga, pero esta imagen no es siempre exacta. Aunque las mujeres danesas suelen ser rubias, altas y delgadas, con ojos claros y un rostro atractivo, lo que más destaca en ellas es su seguridad en sí mismas. A diferencia de otras ciudades europeas, donde la imagen de las mujeres se ve influenciada por una mezcla de culturas, en Dinamarca la moda de ser rubia, especialmente con un rubio platino, es omnipresente.
Diría que alrededor del 80% de las mujeres siguen este look. Además, no solo son delgadas, sino que muchas tienen cuerpos con formas pronunciadas que, aunque delgadas, irradian confianza. Pero lo que realmente distingue a las mujeres danesas no es solo su apariencia, sino su capacidad para equilibrar el aspecto físico con una personalidad fuerte y una presencia impresionante. A menudo, la imagen externa puede parecer más fría o menos femenina en comparación con las mujeres de Europa del Este. Pero esa percepción cambia una vez que se las conoce. Las danesas tienen una increíble seguridad en sí mismas, son coquetas y seductoras, pero a la vez muy prácticas y directas. Su coquetería no es forzada ni exagerada, sino que es parte de su naturaleza elegante y segura. En cuanto a la feminidad, aunque las danesas son menos tradicionalmente femeninas en su comportamiento, su estilo audaz y seguro de sí mismas resalta por encima de los estándares convencionales. En cuanto a la moda, es imposible no notar cómo las danesas siempre están a la vanguardia. Prefieren un estilo casual pero sofisticado, con ropa de alta calidad que resalta su figura sin ser ostentosa. El maquillaje suele ser discreto y minimalista, lo que enfatiza su belleza natural. Pero lo que realmente destaca es su actitud. Son mujeres que se sienten cómodas en su piel, que no necesitan demostrar nada, y que mantienen una postura independiente en todos los aspectos de su vida. En lo que respecta a las relaciones, a las danesas les gusta tomarse su tiempo. No son de esas mujeres que inician una relación de inmediato, prefieren comenzar con una amistad sólida, donde la comunicación fluya de manera orgánica y sin presiones. Esto no significa que no sean apasionadas, sino que buscan una conexión genuina antes de comprometerse profundamente. Además, aunque el trabajo y la independencia son cruciales para ellas, también valoran profundamente la vida familiar. Las mujeres danesas logran un equilibrio impresionante entre su carrera profesional y ser madres excepcionales, dedicando tiempo y energía a la crianza de sus hijos mientras mantienen una vida laboral activa. El idioma tampoco es un obstáculo, ya que muchas de ellas hablan inglés con fluidez, y algunas incluso español, debido a la educación en idiomas extranjeros que reciben desde jóvenes. Este enfoque pragmático y su capacidad para equilibrar todos los aspectos de la vida moderna hacen de las mujeres danesas un verdadero ejemplo de feminidad contemporánea, fuerte, segura y sofisticada, pero también accesible y genuina. Si este vistazo más profundo a las mujeres de Dinamarca te ha interesado, no olvides suscribirte al canal. Y ahora, un pequeño consejo. Si eres de los que se sienten atraídos por las rubias platinadas,
prepárate para un pequeño reto, o más bien un golpe a tu billetera. Las danesas son bellísimas, pero tener una cita romántica con ellas no será económico. Así que, amigo, si eres un fanático de las rubias y te atreves a soportar una tortura de precios altos, deja tus comentarios aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.